Hola a todas y a todos, mi nombre es Mireille Vázquez, soy trainer de la Escuela Centros en Pilates en Chile y de Be & Control Education aquí en Turquía. Primero que nada quiero agradecer esta invitación para participar en esta convención en la cual vamos a estar compartiendo con compañeros de muchos lugares diferentes del mundo. Vamos a estar todos aprendiendo un montón y agradecer a nuestro compañero aquí, Ibrahim, por la invitación. Este año nos toca hacer la convención en versión online, pero muy contenta de estar acá con ustedes. Hoy día voy a estar exponiendo acerca de pilates y stretching, cómo podemos mezclar estas dos técnicas, y también sobre el movimiento consciente, cómo nosotros podemos escuchar nuestro cuerpo y entender de esa forma hacia dónde podemos ir llevando la práctica. Yo soy bailarina clásica profesional, además de trainer y instructora de pilates. Entonces, gracias a mi profesión he tenido la oportunidad de probar varios tipos de entrenamiento diferentes. Dentro de eso encontré el pilates, y también hay una técnica que yo ocupo mucho, que me gusta mucho, que es la técnica de Feldenkrais. Entonces hoy día vamos a estar viendo ejercicios mezclados, un poquito stretching, pilates, Feldenkrais. Así que vamos a estar viendo ahí, ustedes van a poder tomar estas herramientas, ver cuáles les sirven con sus alumnos. Yo personalmente trabajo mucho con bailarines profesionales, con gente de circo, gente de alto rendimiento. Entonces muchas veces ciertos estiramientos de lo que sería el pilates clásico no son suficientes para la gente que tiene un entrenamiento a mayor nivel. Entonces, si es que ustedes también de repente se ven en ese conflicto de no saber muy bien qué ejercicios utilizar para exigir un poquito más a la gente que tiene un nivel más avanzado, vamos a estar viendo eso, y también ciertos estiramientos que puede hacer cualquier persona, ¿ya? Dicho todo esto, vamos a pasar a la colchoneta. Primero que nada vamos a hacer un ejercicio de percepción corporal. Vamos a comenzar acostados, acostadas sobre la colchoneta, mis piernas completamente relajadas, mis brazos al costado del cuerpo, y lo que vamos a hacer acá es hacer una escala de cómo viene mi cuerpo hoy día. Lo que voy a hacer es primero percibir cuál es el peso y el volumen de mi cabeza en el suelo. Puedo hacer este trabajo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Siento el peso, qué partes de mi cabeza se encuentran apoyadas en el mat y cuáles no. En esta primera parte de la clase no es necesario que ustedes estén mirando el monitor, me interesa mucho que la cabeza esté en una posición lo más neutra posible, entonces solamente van a ir siguiendo las indicaciones, no es necesario que tengan que mirar. Una vez que escaneé el peso de mi cabeza, sus apoyos, el volumen, voy a ir bajando y voy a percibir la curvatura de mi zona cervical y voy a tratar de medir cuál es la distancia entre mi zona cervical y el mat.
Vamos persiguiendo esas curvaturas naturales de la columna. Voy a continuar bajando ahora y voy a sentir el peso de mis hombros y de mis escápulas en el suelo. ¿Qué parte de mis hombros, qué parte de mis escápulas está en contacto con la colchoneta y cuáles no? Voy a bajar a través de los brazos sintiendo cuál es la longitud y el peso de mis brazos sobre la colchoneta, qué partes exactamente están apoyadas y cuáles están suspendidas. Bien. Solamente voy a ir percibiendo el movimiento de mi caja torácica con la respiración natural. Voy a sentir qué pasa con el movimiento de mis costillas con esa respiración. ¿Llegan a estar en contacto por detrás con la colchoneta o no? Mis abdominales están completamente relajados, mi pecho relajado, sin tensión. Vamos a ir bajando a través de la línea de la columna y vamos a ir a la zona lumbar. ¿Cómo viene mi zona lumbar hoy día? ¿Siento alguna molestia? Voy a tratar de medir la distancia entre la zona lumbar y el suelo. Bien. Vamos a sentir ahora el apoyo del sacro en la colchoneta, el peso y el volumen de mi cadera. ¿Cómo es el apoyo de mi cadera en el suelo? Trato de relajar los glúteos y sentir el peso y el volumen de la estructura ósea de mi cadera. Relajo los muslos, relajo mis aductores, mis isquiotibiales. Dejo que las piernas caigan en su rotación natural. Mis rodillas están completamente relajadas. Voy a sentir la curvatura que queda entre las rodillas y el suelo por detrás. Mis gemelos completamente relajados. Voy a percibir el peso de mis talones, el peso de mis pies. Relajo los dedos, relajo empeines, relajo arcos de los pies. Ok, ahora tengo una imagen de mi cuerpo completo sobre la colchoneta. Lo que vamos a hacer ahora es flexionar una rodilla, en este caso yo lo voy a hacer con la pierna derecha. Apoyo la planta de ese pie y voy a presionar el suelo con la planta de mi pie y voy a relajar esa presión. Muy sencillo. Presiono y relajo. Con este ejercicio lo que vamos a estar haciendo es ganar espacio y rango de mi cadera. Solamente con este movimiento tan pequeñito y tan simple, yo abro sin forzar la articulación de mi cadera hacia la rotación externa. Siento las 5 yemas de mis dedos presionando el suelo, el centro de mi talón, el borde externo de mi pie. Mientras más veces, mientras más repeticiones yo haga de estos movimientos,
mayor efecto van a tener en mi cuerpo. Ahora, por una cuestión de tiempo, no vamos a hacer demasiadas repeticiones. Al terminar, voy a extender esa pierna y voy a sentir qué pasó en el lado derecho de mi cuerpo. A mí me pasó ahora que mi pierna se rotó más, tiene más peso sobre la colchoneta e incluso yo la siento ahora más larga que mi pierna izquierda. Importante que nos tomemos estos segundos para analizar cuáles fueron los cambios que se produjeron con este pequeño movimiento. Vamos con la otra pierna ahora. Presiono y relajo. Fíjense que cuando presiono, naturalmente hay un movimiento de rotación en la cadera. No voy a buscar hacer este movimiento, solamente observo lo que sucede. ¿Qué otras partes de mi cuerpo se modifican cuando hago esta presión? Yo, por ejemplo, siento que en la parte alta, a nivel de las escápulas, hay un mayor apoyo, hay una presión sobre el suelo, hay una repercusión de presión sobre el suelo cuando mi pie hace esta presión abajo. Lo hago una última vez. Ok. Extiendo la pierna. Voy a comparar ahora ambos lados de mi cuerpo. Tal vez ahora siento los dos lados iguales o percibo ciertas diferencias entre un lado y el otro. Observen si sienten algún cambio a nivel de su zona lumbar. Ok, perfecto. Ahora, dejamos las piernas en flexión alineadas al ancho de la cadera. Vamos a hacer un ejercicio ahora, que lo puede hacer cualquier persona, para alargar toda nuestra cadena posterior. Entonces, comenzamos. Primero voy a elevar las palmas de mis manos. Luego voy a hacer una retroversión de la pelvis. Luego levanto dedos dejando los talones en contacto con la colchoneta y me devuelvo pies, zona lumbar y manos. Y voy a ir repitiendo ese movimiento. Manos, retroversión, pies, pelvis, manos. Este es un ejercicio de la técnica Feldenkrais en la cual no hay una respiración determinada. Según el inventor de esta técnica, el cuerpo tiene la sabiduría suficiente para saber cuándo tiene que inhalar y cuándo tiene que exhalar. Entonces, en este ejercicio, cada uno va a respirar naturalmente. Puedo hacerlo las veces que quiera. Yo lo voy a hacer ahora la última repetición. Y voy a extender nuevamente mis piernas sobre la colchoneta y voy a percibir qué cambio siento. En mi caso, mi zona lumbar se alejó un poco de la colchoneta. Tengo mayor apoyo de los brazos y de la zona de los hombros y las escápulas. Está más cerca del suelo ahora. Mi cadera está aún más aplomada. Y siento que la musculatura de mis piernas está más relajada y más disponible, por ejemplo, para el stretching.
Ok, vamos a continuar. Vamos a despertar un poco los abdominales. Vamos a dejar las rodillas y los pies juntos, plantas de los pies apoyadas en el suelo. Voy a juntar las palmas de mis manos arriba. Ahora lo que voy a hacer, voy a inhalar, elevar cabeza, separar rodillas y ahora al exhalar mis oblicuos van a traer mis piernas nuevamente al centro. El desafío va a ser tener la conciencia suficiente para que no sean los flexores de mi cadera, la musculatura de mis piernas, las que traigan mis rodillas nuevamente al centro. Activo esos oblicuos. Inhalo. Exhalo. Pecho abierto, hombros abajo. Vamos a hacer solo una última repetición. Relajo cuando abro mis rodillas, relajo mi cadera, oblicuos, activos. Bien. Continuamos con nuestros pies juntitos, nuestras rodillas en conexión, brazos al costado del cuerpo. Voy a hacer un movimiento mínimo. Voy a exhalar y voy a despegar lo menos posible la planta de mis pies del suelo. Y voy a volver a inhalar. Mismo objetivo. No quiero subir mis piernas con los flexores de cadera, ni los cuádriceps, ni el psoas. Quiero que mis abdominales bajos sostengan el peso de mis piernas y se activen. Por eso, mientras más pequeño sea el movimiento, más activación de mis abdominales bajos voy a tener. Cuidando, mantener firme para no irnos a la anteversión ni afectar nuestra zona lumbar. Mantengo esa conexión de las rodillas, que no se relajen, que no se separen. Última vez. Perfecto. Alineamos nuevamente nuestros pies al ancho de la cadera. Primero vamos a hacer el bridge normal, puente, para articular nuestra columna. Inhalamos elevando cadera. Mantengo hombros alejados de las orejas. Exhalo y voy articulando vértebra por vértebra hasta que relajo nuevamente el peso de mi cadera sobre la colchoneta. Inhalo, subo cadera, exhalo, desde el pecho voy bajando una a una mis vértebras. Inhalo. Siempre la primera parte de la bajada le vamos a poner más atención, suele ser la parte que tenemos más rígida en nuestra columna, entonces ahí sintiendo que realmente apoyo primero dorsales, luego lumbares, sacro y coxis. Ahora, en el siguiente le vamos a agregar una pequeña variación
para añadir estiramiento en toda la parte aquí anterior de la ingle. Vamos a subir la cadera, extendemos una pierna hacia arriba, voy a abrir la rodilla, pasar el pie por atrás, empujo al suelo, con ese pie abro, mi cabeza mira al lado contrario, vuelvo, apoyo y cambio, extiendo, paso por detrás, empujo al suelo con la pierna derecha, extiendo, apoyo, voy uno más con cada pierna, extiendo arriba, último, y va articulando vértebra por vértebra. Bien. Vamos ahora a ir con un movimiento nuevamente que nos va a ayudar ahora a estirar un poquitito la zona lumbar, mis isquiotibiales, generar toda la cadena posterior. Lo que voy a hacer es tomar mi pierna con las manos por detrás de la rodilla. Si yo pongo las manos por delante, hay más posibilidad de que yo presione la articulación tanto de la rodilla como de la cadera. Esta posición suele ser mucho más amable para mis articulaciones, entonces es la que yo siempre ocupo conmigo y con mis estudiantes. Comienzo acá, mi rodilla está cerquita del pecho y ahora voy a extender la pierna, alargo mis brazos a través de la pierna, pero sin desconectar mis hombros del suelo. Ahí. Y vuelvo. Alargo. Vuelvo. Puedo agregarle flex, si quisiera. Ahí. Para estirar un poco más. Trato de llegar con los dedos de mis manos a los dedos de mis pies sin desconectar los hombros de la colchoneta. Voy a hacer un último. Ahí. Flexiono rodilla y primero voy. Extiendo una pierna. Extiendo la otra. Y percibo qué diferencia hay entre mi lado izquierdo y mi lado derecho del cuerpo. Yo siento mucho más rotación externa en mi pierna derecha. No sé si así se ve, pero esa es mi percepción. Ok, voy a pasar a hacer el ejercicio con la otra. Rodillas cerca del pecho, alargo brazos a través de la pierna y regreso. Igualmente, este es un ejercicio de Feldenkrais, no tiene ningún tipo de respiración predeterminada. Yo voy naturalmente respirando. Voy a hacerlo una última vez, como les decía antes. Mientras más veces ustedes puedan repetir estos movimientos, mayor efecto van a tener en su cuerpo. Ahora nosotros, por una cuestión de tiempo, estamos haciendo pocas repeticiones, pero ustedes pueden hacer todas las que quieran. Voy a percibir ahora si siento alguna modificación.
pesar de que aparentemente trabajé solo la parte baja de mi cuerpo, yo ahora siento mucho más peso de mi cabeza sobre el suelo con este ejercicio que acabamos de hacer. Siento mucho apoyo de mi sacro en la colchoneta y de mi cabeza. Ok. Solamente para calentar un poco los abdominales altos, ahora vamos a ir con single leg stretch. Acercamos un poquito la rodilla al pecho. Puedo también hacerlo por acá. Últimos dos. Y relajo un poco. Ahora, vamos a ir con una variación para el single strike leg stretch. Vamos a comenzar con ambas piernas extendidas hacia arriba. Elevo. Y voy a tomar, en este caso, mi pierna izquierda con mi mano izquierda y mi pierna derecha y mi brazo derecho se alejan. Y voy a ir alternando ese cruce. Largas esas respiraciones, controlando, sin dar tirones a mi pierna. Voy suave, no voy, ¿no es cierto?, en un movimiento con violencia, lo hago con amor. Voy a hacer el último y voy a descansar abajo. Bien. La serie de ejercicios que yo les voy a estar mostrando hoy, no necesariamente ustedes tienen que hacerla en el orden en el cual yo estoy ejecutando los movimientos. Yo solamente estoy tratando de entregarles una batería de movimientos que mezclan el pilates con el stretching y en los cuales vamos metiendo entre medio ejercicios de Feldenkrais que nos ayudan a hacer ceder nuestras articulaciones o nos ayudan a movilizar y también a no generar dolor en la zona lumbar, por ejemplo, pero ustedes pueden ir después tomando ciertos elementos acá y utilizarlos en sus clases en el orden que ustedes prefieren. Ok. Ahora vamos a hacer una variación del twister. Voy a comenzar acá. Llevo mis brazos solo hasta donde pueda mantener la conexión de mis costillas. Aquí. Voy a inhalar para preparar y voy. Exhalo. Twister. Voy a tomar mis rodillas por detrás. Voy a hacer una flexión de mi columna y una flexión también de mis rodillas. Vuelvo a extender mis piernas y mis brazos y retorno lo más controlado posible hacia atrás. Y vamos a repetir. Exhalo, voy arriba, flexiono columna, flexiono rodillas, extiendo y bajo. Uno más. Twister.
flexiono rodillas, extiendo y bajo, regresando a la colchoneta. Bien, vamos a hacer ahora el rollover con una pequeñita variación. Voy a comenzar con las piernas extendidas en 90 grados, brazos al costado del cuerpo. Tomo aire para preparar, exhalo y ruedo. Puedo hacer este ejercicio llevando los pies hacia el suelo o no. Quizás no todos mis alumnos van a llegar a tocar, pero no hay problema. Separé las piernas, las flexioné y en el momento de flexionar voy a acentuar un poquito más la elevación de mi cadera. Extiendo rodillas, junto pies y bajo lo más controlado posible. Nuevamente mi cadera hacia la colchoneta. Ahí. Entonces, repito una vez más. Voy atrás, ruedo. Separo piernas, ancho de cadera o ancho de hombros. Flexiono rodillas. Subo más mi cadera. Extiendo. Cierro. Bajo. Articulando despacio. Trabajando esos abdominales. Muestro ahora versión en el aire. Ahí no es necesario que yo llegue a tocar el suelo. Abro, flexiono rodillas, extiendo, junto y bajo articulando vértebra por vértebra. Me llegó visita. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Pero ahora, ven, acompáñame para acá. Acuéstate ahí si quieres. ¿Allá? ¿Sí? ¿Puede ser? Lo muestro una última vez. Thank you. Ok, vamos a continuar acá. Muestro última vez el rollover. Separo, flexiono, la cadera sube un poquito más, extiendo, cierro pies y bajo articulando una a una mis vértebras. Regresamos, cadera al suelo. Muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio de bicycle scissors y le vamos a agregar también una salida de las piernas hacia los costados. Voy a regresar un poquito más atrás. Entonces voy a hacer lo siguiente. Igualmente comienzo, voy rollover atrás y voy a llevar mis manos hacia mi cadera para sostener. Voy a ir primero. Una pierna se aleja. Voy lo más lejos que pueda y vuelvo con control esa pierna nuevamente abajo. Voy alternando. Alejo. Vuelvo. Voy. Uno más. Voy con disciplina.
alternando. Alargo mis psoas, alargo mis cuádriceps. La pierna importante es la que se aleja del centro de mi cuerpo. Voy. Puedo ir en reversa. Alejo. Alejo ese talón. Ok. Ahora, puedo hacerlo con mis pies apoyados en el suelo o no. Pero ahora voy a dejar mis manos al costado del cuerpo. Si ustedes lo necesitan, pueden seguir con sus manos sosteniendo la cadera. Y voy a separar piernas hacia afuera y voy a retornar. Separo. Y vuelvo. Puedo hacerlo con los pies en el aire, aumento así el trabajo abdominal. Separo. Retorno. Separo. Retorno. Voy con el último. Separo. Retorno y vuelvo vértebra por vértebra hacia la colchoneta. Ok, descanso un momento. Recordar siempre cuando hacemos este tipo de ejercicios en los cuales tenemos las piernas hacia atrás, se produce mucha presión a nivel de la zona cervical, a nivel de la cabeza. Yo ahora hice varias repeticiones, pero cuando practicamos estos ejercicios con nuestros alumnos, siempre tenemos que tener en cuenta no hacer demasiadas repeticiones en esa posición que para mucha gente puede ser no tan cómoda. Ok, vamos a pasar ahora a pronación. Nos vamos a poner boca abajo. Y acá les voy a mostrar una variación del ejercicio del Swan. Este ejercicio yo no lo recomendaría para que sea el primer ejercicio en pronación que van a hacer, así como lo voy a demostrar yo ahora. Es para cuando ya he trabajado un poquitito la extensión de la columna y también la elevación de las piernas. Pero yo, como estoy acá a explicar, lo puedo hacer ahora. Voy a comenzar con mis brazos largos al ancho de mis hombros, mis piernas separadas al ancho de la cadera, frente apoyada en el suelo. Ahí. Tomo aire para preparar y voy arriba. Exhalo. Voy a tomar un empeine, acerco talón, tomo el otro empeine, acerco y bajo. Y ahora subo todo, abro mi pecho, voy con un brazo y una pierna, el otro lado y bajo, y ahí tenemos una repetición. Voy de nuevo, subo, voy, talón, talón, subo, una pierna, un brazo, la otra pierna, el otro brazo, y bajo. Muestro una última vez. Subo. Estiro cuádriceps. Bajo. Siento que se abre mi pecho ahora.
Ok. Vamos a hacer ahora un ejercicio para abdominales, estiramiento isquiotibial principalmente y también toda la musculatura frontal que me va a ayudar a hacer un penché en jerga balletística. Entonces, primero comenzamos sencillo, preparando acá. Entierro los dedos de mis pies en la colchoneta. Voy a tomar aire, voy a exhalar, empujo, mis talones bajan y ahora vuelvo y mis rodillas no llegan a tocar la colchoneta. Y voy. En el siguiente me voy a quedar arriba. Ahora, saco una pierna extendida. Flexiono la rodilla y voy a abrir como queriendo que ese pie vaya a tocar el suelo. Vuelvo a extender, estoy empujando constantemente el suelo con mis manos y mi pie y vuelvo. Cambio de pierna. Extiendo hacia arriba. Flexiono rodilla. Abro, ese pie quiere ir a tocar el suelo. Vuelvo. Y bajo. Una más con cada pierna. Subo alargando, 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 alargando. Flexiono. Abro todo mi lado izquierdo. Extiendo. Regreso, voy con el último. Subo. Flexiono. Abro. Vuelvo. Apoyo. Y voy a regresar un momento. Abro. En estas posiciones también siempre tener en cuenta que las muñecas están bastante exigidas, entonces no permanecer demasiado tiempo en esa posición y también dar la posibilidad de estirar o de hacer círculos con las muñecas. Después de la serie, yo les voy a mostrar una más. Misma posición de inicio, ahora le agregamos un poquito más de trabajo abdominal. Voy arriba. Ahora, flexiono rodilla, extiendo y voy. Traigo rodilla al pecho y vuelvo a extender atrás. Rodilla al pecho, vuelvo. Le añado la cabeza, acerco la cabeza hacia mi rodilla y mi rodilla hacia mi cabeza y vuelvo, cambio de pierna, extiendo y voy. Empujo esa colchoneta. Añado cabeza. Apoyo. Flexiono. Retorno. Y relajo mis muñecas. Bien. Vamos a hacer ahora, vamos a invitar a la pelota por acá. Primero
Solamente vamos a ir a extender nuestra columna, extender el pecho, abrir un poquito más esa articulación de los hombros. Voy a comenzar sentada, ángulo de 90 grados. Voy a ir avanzando despacio. Descanso mi cabeza sobre el balón y me devuelvo. Primero solamente voy a ir a esa posición para ir tomando confianza. Ahí. Relajo. En el siguiente yo voy a relajar un poquitito más mi cadera. Ahí. Y bueno. Ahora, la posición de inicio va a ser en la orilla de la colchoneta y mi cadera va a estar prácticamente tocando el suelo, completamente el peso relajado. Mis manos van a comenzar sobre mis piernas y lo que voy a hacer es ir en una extensión de mis rodillas y una extensión de mi columna hacia atrás. Con control, perdón, se me movió el mat. Ahí. Voy atrás. Extiendo. Llevo. Y vuelvo. Y retorno abajo relajando mi cadera. Y voy. Empujo el suelo con las plantas de mis pies. Voy de manera muy controlada hacia atrás, procurando no hacer en ningún momento rotaciones ni a nivel de mis hombros ni a nivel de mi cadera, sino eso me va a llevar a quizás caer de la pelota. Voy atrás, empujo, despacio. Mi columna toma la forma del balón. Y vuelvo. Vamos a agregarle ahora un poquito de trabajo de oblicuos. Entonces, voy a empezar atrás. Una mano va a tomar el balón. Y ahora, cuando vuelvo, subo y mi mano va a cruzar por fuera de mi pierna. Y voy a ir al mismo lado. Voy a cambiar. Y otro lado. Voy con el último. Arriba. Retorno. Apoyo mi cadera. Y salgo de la suya. Ahora, si ese ejercicio fuese muy complicado, o si la persona tuviera un poquito de desconfianza de ir en esta extensión amplia, para también estirar y extender la columna podemos hacer lo siguiente. Comenzamos con el balón
apoyado sobre las plantas de los pies. Ahí. Voy a descansar el peso de mi cuerpo sobre el balón. E igualmente, aquí voy. Y vuelvo al frente. Puedo agregar un círculo de brazos para estirar un poco más pectorales. Abro. Vuelvo. Voy con el último. Y vuelvo. Ok. Bien. Entonces, estiramos cadera posterior. Estamos estirando ahora anterior. Vamos a ir ahora a un par de ejercicios que vamos a hacer. Una variación de swan sobre el balón. Ahora forzando un poquito más mi zona lumbar para elevar las piernas, siempre y cuando mis alumnos sean capaces de hacer esto y no en el fondo vaya a hacer movimientos que no sean adecuados. Tengo que saber qué persona puede o no puede hacer estos movimientos. Y luego un trabajo un poquito de estiramiento, el pike, pero con una pierna. Entonces, comenzamos aquí. Primero, solamente vamos a rodar, prepararte la posición de plancha y voy a volver. Ruedo. Ahí. Uno más y me voy a quedar ahí. Voy a dejar el talón de mi mano apoyado en la colchoneta. Y ahora lo que voy a hacer es flexionar mis codos, bajar mi tronco y elevar mis piernas. Y voy a retornar. Flexiono codos, bajo torso, elevo piernas y vuelvo. El balón se modifica un poco, viaja hacia mi cadera y vuelvo. Última vez. Vuelvo y ruedo y ruedo. Bien. Ahora voy a empezar un poco más atrás. El balón va a quedar a la altura de mis tibias. Vamos a rodar un poquito más largo hasta acá. Entonces, preparo acá. Primero, empujo la colchoneta con los brazos, la cadera sube y mis piernas atraen el balón hacia mi tronco. Ahí. Y vuelvo. Ahora, ¿cómo sería con una pierna? Voy, despego una pierna, subo, bajo y extiendo. Voy con la otra. Subo cadera, despego una pierna, presiono el suelo con mis manos, vuelvo. La pierna que
que se queda, presiona el balón también. Última vez. Voy. Vuelvo, retorno atrás y descanso un momento. Bien. Ok. Vamos a hacer un poquitito de estiramiento lateral para ya ir cerrando. Nos vamos a posición de sirena. Balón acá. Solamente deslizo y vuelvo. Muy simple. Me alargo y vuelvo. Le agrego rotación ahora. Arriba, frente y vuelvo. Costado, rotación abajo, frente y vuelvo. Y repito una vez más. Costado, rotación arriba, frente y vuelvo. Último. Cambio de lado. Codo un poquito en flexión para comenzar, palma mirando hacia arriba. Empujo a la y vuelvo. Agregamos rotación. Costado, arriba, frente y bajo. Abajo, frente y retorno. Cuidamos la alineación de la cabeza. Alargo esa mano lejos, frente y bueno, bien. Ahora nos vamos a ir con todo el cuerpo arriba, agregando mayor desafío a los abdominales, a mi estabilidad y también al stretching. Entonces, posición de inicio acá, mi brazo va a estar no en una línea recta, en una diagonal. Ahí. Voy a ir lateral y ahora. Mi mano quiere ir a tocar, en este caso mi pie derecho. Vuelvo al frente y flexiono rodillas y vuelvo controlado a la colchoneta. Voy lateral. Dedos quieren ir a tocar el mareolo de ese pie. Vuelvo al frente, bajo. Voy dos más. Frente, empujo al suelo con esa mano derecha. Voy, alargo, 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 alargo. Vuelvo al frente y bajo y voy con el último. Frente. Alargo. Vuelvo
lo sentí. Vamos al otro lado. De paro firme, empujando siempre la colchoneta, ojalá con toda la palma de mi mano, usando mis dedos también. No le dejo el trabajo solamente a la muñeca. Reparto el peso entre los apoyos que tengo, en este caso ambos pies y la palma de mi mano. Y voy. Empujo frente. Alargo abajo. Vuelvo. Y retorno con control. Voy. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo y voy con el último. Ok. Bien. Súper. Como en la serie anterior, trabajamos extensiones de columna y mi zona lumbar se vio un poquitito más exigida. Para terminar, les voy a dejar de regalo un ejercicio de Feldenkrais para hacer espacio, para rotar y para aliviar molestias en la zona lumbar. Puedo usar este ejercicio las veces que quiera. Comienzo con los brazos abiertos. En este caso yo voy a comenzar con mi pierna derecha sobre mi pierna izquierda, completamente relajada. Y lo que voy a hacer es que mis piernas van a caer al lado derecho y mi cabeza va a caer al lado izquierdo. Y voy a retornar lentamente al centro, piernas y cabeza. Voy. Ruedo. Hago una torsión completamente de mi columna y retorno. Sientan el masaje que hace la estructura de mi cadera sobre mis glúteos con este movimiento. A la vez que estoy estirando toda la musculatura lateral de mi pierna izquierda en este caso. Lo hago una vez más. Ustedes pueden hacerlo todas las veces que quieran. Cuando tengan una molestia lumbar, este ejercicio es excelente para aliviar las molestias. Voy a extender mis piernas, regresar brazos al costado del cuerpo y voy a tratar de percibir qué diferencia siento ahora a nivel de mi zona lumbar en mi lado izquierdo y mi lado derecho. En mi cabeza. ¿Siento alguna diferencia entre un lado y el otro? Ok. Voy a ir al otro lado. Pierna izquierda sobre la derecha. Ambas piernas caen al lado izquierdo, mi cabeza al lado derecho. Y retorno. Intento que sean mis abdominales los que retornan mis piernas al centro. Relajo realmente el peso para que la cadera haga un masaje a mis glúteos. Lo voy a hacer solo una vez más.
Extiendo mis piernas, brazos acostados del cuerpo. Observo qué partes de mi cuerpo se modificaron con ese movimiento. ¿Qué siento ahora en mi zona lumbar? Ok. Bien. Hasta acá vamos a dejarlo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de la clase. Lo que yo intento hacer con las clases de stretching, con este tipo de movimiento, es hacerlo un poquitito más amable para la musculatura, no forzar. Si yo realmente no siento, por eso tengo que hacer esta observación todo el tiempo. ¿Qué siento? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Dónde siento una molestia? ¿Dónde a lo mejor siento que está más apretado? Y escuchar eso, y según eso voy ejecutando. Muy importante para el tema del stretching, siempre la respiración, respirar profundo, tranquilo, ayudando de esa manera a que la musculatura ceda, ayudando a la circulación sanguínea. Y por otro lado, es muy importante tener en cuenta siempre la temperatura en la cual vamos a trabajar. Si yo voy a hacer ejercicios de stretching, estoy en invierno, tengo que asegurarme de que el espacio en el cual voy a trabajar esté a una temperatura adecuada, o desde dónde vienen mis alumnos, si vienen de la calle, si está helado, si hace calor. Todo eso siempre va a, de alguna manera, inferir en la ejecución, en los niveles, los grados a los cuales puedo llegar con el estiramiento. Entonces eso también siempre como consejo lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias por haberme acompañado hoy día. Espero nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Espero en algún momento frente a frente. Y muchas gracias nuevamente por invitarme a participar en la convención. Estoy muy contenta de poder compartir con todos los compañeros acá, Master Trainer de los 5 continentes. Les dejo un abrazo grande, nos estamos viendo pronto y muchas gracias.